Buenas tardes. Mi nombre es Josley Tatiana Galindo Castiblanco. Estoy con mis compañeros Cristian Rodríguez y Brian Parra. Hoy vamos a presentar nuestro trabajo final que hemos trabajado pues a través de este semestre sobre la fuente de Herón. En esta presentación hablaremos sobre el análisis teórico de nuestra fuente de Herón. Como podemos observar, hay tres imágenes. En nuestra primera imagen vamos a ver los volúmenes de control de nuestra fuente de Herón. En nuestra segunda imagen vamos a ver las líneas de corriente de nuestra fuente de Herón. Y en la última imagen, nuestro sistema de acotado, el cual se trabajó en centímetros. Analizando estas tres imágenes, podemos evidenciar la ubicación específica de cada volumen de control, de cada línea de corriente. Frente a la figura número 2, podemos detallar el caudal de agua ingresa al sistema desde el punto 1 y por la gravedad viaja hasta el punto 2. Ha sido así que se forma nuestra primera línea de corriente. Posteriormente, el agua ubicada en el volumen de control 3 sube debido a la presión desde el punto 3 hasta el punto 4, la cual nos muestra que es nuestra segunda línea de corriente, que es la que da el ingreso al volumen 2 de control, y el agua que está ubicada en el volumen de control 2 sube de igual manera por presión desde el punto 5 al 6, generando así que el chorro final salga de todo el sistema de la fuente de Herón. En nuestro objetivo de estudio es pues analizar que a partir de las ecuaciones teóricas y prácticas experimentales, la variación de la altura del chorro producida pues en la parte superior de la fuente con respecto al tiempo de funcionamiento del sistema. Nuestro fundamento teórico es, vamos a utilizar dos ecuaciones. Nuestra primera ecuación es la fórmula de presión hidrostática, la cual nos va a servir para calcular la presión en el sistema. La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y luego trabajaremos con nuestra ecuación de Bernoulli, la cual nos permitirá hallar la altura del chorro para luego calcular el error con los valores experimentales. Esta ecuación está pues conformada por la presión 3 sobre el peso específico más Z3 más el volumen 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que esto también es igual a la presión 1 sobre el peso específico más Z1 más el volumen 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En nuestros datos y condiciones, lo que vamos a hacer es que pues, la presión en el primer volumen de control, como da hacia el exterior y es atmosférico, se considera que la presión 1 en el volumen 1 es igual a 0. Luego también vamos a ver que la presión en el volumen de control 2 y 3, como son iguales y están completamente aisladas, esta nos queda que la presión en el volumen 2 es igual que la presión en el volumen de control número 3. Las alturas de los volúmenes de control 2 y 3 son iguales, por lo tanto, pues utilizaremos nuevamente la ecuación de Bernoulli, la cual nos indica que la presión 3 sobre el peso específico más la 3 más el volumen 3 al cuadrado sobre la 2 veces la gravedad es igual a la del peso específico más la 1 más el volumen 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Haciendo que la altura del búho superior por donde salga el chorro tiene una medida de 0,8 metros. Lo dejo con mi siguiente compañero. Bueno, muy buenas noches. Ya pasamos, teniendo en cuenta lo anterior que ha dicho mi compañera, vamos a pasar a la parte de los cálculos teóricos, que pues en primer lugar aplicaremos el cálculo calcularemos la presión 3 a partir de la ecuación de Bernoulli. De la ecuación de Bernoulli se cancelaría la altura 3, es decir, Z3, la velocidad en 3 también, la presión en 1 y la velocidad en 1 también.
quedando así la ecuación igual a la presión 3, la presión 3 igual al peso específico por Z1, donde Z1 es igual a H más HC. H es la altura del tubo, que ya anteriormente nos dijo la compañera que era 0.08 metros, y HC es la altura del chorro que buscamos calcular. Entonces, por consiguiente, nos queda la presión 3 igual a el peso específico por H más HC. De ahí despejamos pues lo que nos interesa, que es HC, quedando HC igual a la presión 3 menos H sobre el peso específico. Ya que tenemos todos los valores que necesitamos para calcular HC, digo, o sea, para calcular la presión 3, disculpen, se calcula con la fórmula de presión hidrostática, que sería pues la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la H ya calculada, que es 0.08 metros, dando así una presión en 3, es decir, en todo el sistema interno, de 784 pascales. Ya teniendo esta presión, es posible calcular HC, que hace referencia a la altura del chorro que sale pues, al final de todo el sistema, y al calcularlo nos da que es de 0.07 metros. Ya pasamos al análisis experimental, que en primer lugar pues se hicieron 10 pruebas con diferentes tiempos y calculando la altura máxima del chorro que se evidenciaba. Es decir, un ejemplo en nuestra primera prueba, la altura máxima fue de 0.105 metros y se dio en un tiempo máximo de 15.8 segundos. Y así hicimos con todas las pruebas. Ya pasamos a la parte del gráfico, que es un gráfico de tiempo versus la altura del chorro. Evidenciamos que tiene un componente como decreciente, por decirlo así, debido a que cada vez en el sistema hay menos presión, por lo tanto se disminuye la altura que va a tener el chorro y se aumenta el tiempo que va a necesitar para alcanzar esta altura. Pasamos ya a los otros valores experimentales, que pues ahora es una tabla de tiempo versus presión, que evidenciamos prácticamente lo mismo. En los tiempos que no cambian, la presión va disminuyendo, es decir, a medida que se van haciendo más pruebas, la presión en todo el sistema va disminuyendo totalmente. Y en el gráfico es prácticamente igual al anterior, ya que pues la altura del chorro va estrechamente ligada a la presión que hay dentro del sistema. Y pues ya lo anterior, el análisis teórico y el análisis experimental, es con el fin de obtener un error relativo que se halla mediante la fórmula que se ve en pantalla, y vemos que tenemos un error de 3.2%, que pues realmente no es tanto, y pues ya mi siguiente compañero va a explicar pues de qué se analiza de los experimentos y de la parte teórica y de este error relativo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer el análisis de resultados. Para ello vamos a remitirnos a la tabla número 1 y número 2 y gráfica número 1 y número 2. Entonces encontramos que frente a la tabla número 1 se puede analizar en el sistema en cada prueba que pasa que se iba disminuyendo la altura del chorro en contraste al tiempo que tardaba en llegar a esta altura e iba aumentando en cada prueba. Esto debido a la pérdida de presión en el sistema. Nos encontramos en la gráfica número 1 que se evidencia una tasa de cambio decreciente de la altura del chorro a medida que avanza el tiempo, y se puede decir que la altura más alta obtenida en el proceso experimental se presenta en la primera prueba. En la tabla número 2 se analiza de igual manera como en la altura del chorro, la presión interna del sistema va disminuyendo con respecto al pasar el tiempo. Esto se puede presentar debido a fugas de agua o de aire, que desaceleran la producción de presión continua. Por último, la gráfica número 2 se evidencia una tasa de cambio de presión decreciente bastante parecida a la que presenta en el cambio de altura del chorro con respecto al tiempo. Esto debido a que el comportamiento de presión y la altura del chorro van muy ligados con el aumento o paso del tiempo. Para las conclusiones y recomendaciones nos encontramos. La principal conclusión de este experimento es que la presión de aire es capaz de elevar el agua. Para este caso, mover significaría
moverla de un recipiente inferior a uno superior, siempre y cuando esté en condiciones herméticas. Los recipientes que contienen el líquido en estudio deben estar completamente sellados. Otra recomendación, otra conclusión es que no es una máquina de movimiento perpetuo. A medida que el tiempo avanza, la pérdida de presión se hará evidente y cuando se llene el recipiente del medio, el líquido se detendrá. El estudio de esta fuente representó un avance en las máquinas térmicas o máquinas a vapor, pero en la actualidad solo se remite a estudios universitarios. Otra conclusión interesante es que se pudo observar de una mejor manera lo que es el flujo laminar, que es lo que trabajamos en este último corte. Se estudia de una forma más integral la ecuación de Bernoulli, ya que se involucra lo que hemos mencionado anteriormente, que va desde la presión, la gravedad, la densidad del agua, la diferencia de alturas. Y para cerrar, hablamos de las recomendaciones. La recomendación más grande que se puede hacer o que alguien que va a trabajar con esto puede recibir es que en el momento de fabricar debemos cerciorarnos de que los recipientes estén bien sellados. Lo mejor que se puede hacer es darles un buen tiempo de sellado. También para este estudio podemos marcar muy bien las diferentes medidas que las botellas representan. Si lo hacemos en milímetros, vamos a obtener medidas mucho más precisas. Utilizar botellas transparentes, esto ya es como algo mínimo, pero que puede ayudar, que es aplicarle algún tipo de colorante al líquido. Lo mismo, para al momento de tomar las medidas, tenerlas mucho más precisas y poder apreciar los fenómenos que ocurren adentro de ellas. Creo que no es más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su atención.